A los 48 años, yo, Mateo Jiménez, era la definición andante de un fracaso. Me encontraba en el patio trasero de la casa de mis suegros, un espacio que se había convertido en mi taller improvisado y a la vez en mi prisión de vergüenza. Acababa de cerrar las puertas de mi tercer negocio fallido, una pequeña taquería que había consumido hasta el último centavo de nuestros ahorros y nos había dejado con una deuda que parecía impagable. Mi esposa, Sofía, intentaba mostrarse fuerte, pero yo veía el cansancio en sus ojos, la decepción acumulada después de tantos años de apoyarme en sueños que siempre terminaban en pesadillas. Mis hijos ya no me miraban con la admiración de antes, sino con una mezcla de lástima y confusión. En el pueblo, yo era el tema de conversación, el ejemplo de lo que no se debe hacer. Ahí va Mateo, el soñador, decían, otra vez con una idea millonaria que lo va a dejar en la calle. Pero esta historia no es sobre mis 3 fracasos, es sobre el cuarto intento, la última y más improbable de mis apuestas, una que nació no de un sueño de grandeza, sino de la más profunda desesperación. Esta es la historia de cómo un hombre que lo había perdido todo, que estaba a punto de rendirse, encontró en la receta más simple de su abuela la clave para construir un imperio. Es una historia sobre cómo la perseverancia, incluso cuando parece una locura, puede transformar la humillación en un triunfo que nadie, ni siquiera yo, vio venir. Antes de seguir, carnal, déjame saber desde qué rincón de México me estás acompañando. Me da gusto saber que mi historia puede llegar a otros que, como yo, quizás se sientan en el fondo del pozo, buscando una señal para seguir adelante. Mi primer fracaso, a los 25 años, fue una pequeña empresa de reparto. Compré una camioneta vieja con un préstamo y soñaba con ser el rey de la logística en mi región. Pero la competencia era feroz, los márgenes inexistentes y la camioneta pasaba más tiempo en el taller que en la carretera. Quebré en menos de un año, con una deuda que tardé 5 años en pagar. El segundo intento fue una tienda de artesanías. Mi esposa, Sofía, tiene un talento increíble para tejer y bordar. Pensé que podríamos convertir su arte en un negocio, pero nuestro pueblo, aunque pintoresco, no era un destino turístico. Las ventas apenas cubrían el alquiler del local. Cerramos después de 2 años, con el corazón roto y los bolsillos vacíos. El tercer fracaso, la taquería, fue el más duro de todos. Todo el mundo ama los tacos, ¿qué puede salir mal?, le dije a Sofía con un optimismo que ahora me parece ridículo. Invertimos todo lo que nos quedaba, pero abrimos justo 6 meses antes de que la pandemia golpeara al mundo. Las restricciones, el miedo de la gente, la crisis económica. Fue la tormenta perfecta. Luchamos, intentamos con entregas a domicilio, pero no fue suficiente. Ver el local vacío día tras día, mientras las deudas se acumulaban, fue una tortura lenta que acabó con mi espíritu. A los 48 años me encontraba de nuevo en el punto de partida, pero con el peso de 3 fracasos a mis espaldas. La presión en casa era insoportable, un silencio denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, mi ancla, mi compañera de vida, la mujer que siempre había creído en mí, empezaba a mostrar grietas en su fortaleza. La veía por las noches, sentada en la cocina, con la calculadora en la mano, tratando de hacer milagros con el poco dinero que ganaba cosiendo para las vecinas. ¿Y ahora qué, Mateo?, me preguntaba, no con enojo, sino con una desesperación que me partía el alma. Nuestros hijos están creciendo, necesitan cosas, y nosotros vamos a vivir siempre así, al día, con el miedo constante de no poder pagar la siguiente cuenta. Mis hijos, Leo y Ana, adolescentes, también sentían la tensión. Se habían vuelto silenciosos, retraídos. Escuchaba sus susurros en la noche, sus conversaciones preocupadas sobre el futuro.
Mi papá lo intentó otra. ¿Ves? Le oí decir a Leo a un amigo por teléfono. Sí, otra vez. No, no funcionó. Cada palabra era una daga en mi corazón. Me había convertido en una fuente de vergüenza para ellos. Comencé a evitar a la gente, a encerrarme en el pequeño taller del patio trasero, un refugio improvisado donde podía estar solo con mis herramientas y mis pensamientos oscuros. No soportaba las miradas de lástima de los vecinos, los comentarios sarcásticos en la tienda del pueblo. Ahí va Mateo, el empresario. ¿Qué? ¿Negocio vas a quebrar ahora? Me sentía inútil, una carga para mi propia familia. La idea de buscar un empleo normal, de ser el empleado de alguien, me aterraba. No por orgullo, sino por miedo a haber olvidado cómo hacerlo. Durante 20 años había sido mi propio jefe, un jefe terrible y sin éxito, pero mi propio jefe al fin. ¿Quién contrataría a un hombre de casi 50 años con un historial de fracasos tan espectacular? Me sentía atrapado, sin salida. Una tarde, mientras hurgaba entre cajas viejas en el taller, buscando algo de metal para vender como chatarra, encontré un viejo cuaderno de recetas de mi abuela. Era un cuaderno gastado, con la pasta manchada de grasa y las hojas amarillentas por el tiempo. Mi abuela había sido la mejor cocinera del pueblo, famosa por sus moles, sus tamales y sobre todo por sus dulces. Pasé las páginas con nostalgia, recordando los sabores de mi infancia, y entonces la encontré. Una receta casi olvidada para hacer cajeta de Celaya. No era la cajeta común. Era una receta especial, con un toque secreto de la familia, un ingrediente que le daba una textura y un sabor únicos. Recordé cómo, de niño, la gente hacía fila en la puerta de su casa para comprar sus dulces. Era legendaria. Y ahí estaba, la fórmula mágica, escrita con la caligrafía temblorosa de mi abuela. Por un momento, una chispa se encendió en mi interior. Y sí, pero la apagué de inmediato. No, basta de ideas locas, basta de sueños. Ya había fracasado en el negocio de la comida. No iba a cometer el mismo error. Guardé el cuaderno y seguí buscando chatarra para vender. Pero la idea, como una semilla terca, se quedó plantada en mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en el sabor de esa cajeta. En mi memoria podía casi saborearla, esa mezcla perfecta de leche de cabra, azúcar y el toque secreto de mi abuela. Me levanté y fui a la cocina. Rebusqué en la alacena. Teníamos leche, teníamos azúcar y, por un milagro, teníamos el ingrediente secreto, algo que Sofía usaba para sus propios postres. Sin hacer ruido, para no despertar a nadie, comencé a cocinar. Seguí la receta de mi abuela al pie de la letra, cada paso, cada tiempo de cocción. El proceso era lento, meditativo. Mientras la leche se reducía lentamente en el cazo de cobre, sentí una calma que no había experimentado en meses. No estaba pensando en deudas, ni en fracasos. Estaba simplemente creando algo, algo que me conectaba con mi pasado, con mis raíces. Después de varias horas, la cajeta estaba lista. Tenía el color, la textura y, sobre todo, el aroma exacto que recordaba. La probé, y por un instante volví a ser un niño de 8 años en la cocina de mi abuela, esperando a que me dejara raspar el fondo del cazo. Era perfecta. A la mañana siguiente, cuando Sofía y mis hijos se despertaron, los invité a probarla. Al principio, me miraron con extrañeza. Yo no había cocinado nada en años, mucho menos un postre. Pero cuando la probaron, sus expresiones cambiaron. «Papá, esto es increíble», dijo Leo. «¿De dónde la sacaste?» «Es la receta de la bisabuela», respondí. Sofía me miró, sus ojos brillando de una manera que no había visto en mucho tiempo. «Mateo», dijo, esto es oro. La gente pagaría por esto». Su fe, esa fe que yo creía haber extinguido con mis fracasos, estaba de vuelta, y esa fue la única señal que necesité.
Esa misma tarde, usé los últimos pesos que nos quedaban para comprar más leche y azúcar. Preparé 10 frascos de cajeta. Hice unas etiquetas a mano, con un dibujo simple y el nombre La Cajeta de la Abuela. Al día siguiente, con una vergüenza que me quemaba la cara, pero con una nueva determinación, me paré en la plaza del pueblo y comencé a vender. El primer día fue humillante. La gente pasaba, me miraba con lástima. Miren, ahora Mateo vende dulces, pero yo aguanté. Ofrecía pruebas gratis. La gente que pasaba por la plaza me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Miren, ahora Mateo vende dulces. Escuché a alguien susurrar. Pero yo aguanté vara, con el orgullo guardado en el bolsillo y la necesidad a flor de piel. Ofrecía pruebas gratis en la punta de una cuchara de madera. Pruébela sin compromiso. Es la receta de mi abuela, decía con una voz que intentaba sonar más segura de lo que me sentía. La mayoría de la gente seguía de largo, pero algunos, por curiosidad o por pena, aceptaban. Y entonces la magia sucedía. Veía sus ojos abrirse de sorpresa, una sonrisa formándose en sus labios. De verdad es casera, está deliciosa, decían. Ese primer día vendí solo 3 frascos, 150 pesos. No era mucho, pero era más que cero. Era la prueba de que mi producto, mi herencia, tenía valor. Al día siguiente, volví con 10 frascos más, y vendí 7. Y al final de la semana, ya tenía una pequeña clientela, gente que volvía a comprar y que traía a sus amigos. La noticia de La Cajeta de Don Mateo comenzó a correrse por el pueblo. Ya no me miraban con lástima, sino con un respeto incipiente. Empecé a recibir pedidos. Guárdeme 2 frascos para el sábado. Mi comadre de Celaya viene de visita y quiere llevarse de su cajeta. Nuestra pequeña casa se convirtió de nuevo en una fábrica, pero esta vez era diferente. Mis hijos, al volver de la escuela, me ayudaban a etiquetar los frascos. Sofía, con su habilidad para los números, llevaba las cuentas en una libreta. Por primera vez en mucho tiempo, no éramos una familia luchando contra un fracaso. Éramos un equipo construyendo un éxito, por pequeño que fuera. Cada frasco vendido era una pequeña victoria, un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Pero yo sabía que vender en la plaza no era sostenible. Necesitaba un mercado más grande. Con el poco dinero que habíamos ahorrado, compré un boleto de autobús a San Miguel de Allende, una ciudad turística cercana, famosa por sus tiendas de productos artesanales y gourmet. Llené una maleta con 20 frascos de cajeta y, con el corazón en la mano, me fui a tocar puertas. El primer día fue un desastre. Recibí más no de los que podía contar. Ya tenemos nuestros proveedores. No trabajamos con productos sin registro sanitario. Su etiqueta es muy simple, no es atractiva para nuestros clientes. Volví al pequeño hotel esa noche sintiéndome derrotado. Tal vez mi éxito en el pueblo había sido solo una ilusión, un espejismo en mi desierto de fracasos. Estaba a punto de rendirme cuando recordé las palabras de Sofía. Esto es oro, Mateo. A la mañana siguiente, en lugar de ir a las tiendas, hice algo diferente. Puse una pequeña mesa en el jardín principal, el corazón de San Miguel, y comencé a ofrecer pruebas gratis a los turistas, a los extranjeros, a la gente que caminaba por ahí. La reacción fue la misma que en mi pueblo: sorpresa, deleite y la pregunta inevitable: ¿dónde puedo comprar esto? Anotaba los nombres de las tiendas que me habían rechazado y les decía a los clientes interesados: vaya a la tienda El Sabor de México y dígale al dueño que quiere comprar la cajeta de la abuela. Si suficientes personas preguntan, quizás decidan venderla. Era una estrategia de guerrilla, una apuesta desesperada. Y funcionó. Al final de la tarde recibí una llamada. Era el dueño de El Sabor de México, una de las tiendas más exclusivas de la ciudad. Oiga, señor Jiménez, no sé qué brujería hizo, pero tengo a 10 turistas aquí preguntando por su cajeta.
Tráigame todos los frascos que tenga. Y mañana, venga a mi oficina. Necesitamos hablar de negocios. Ese fue el verdadero comienzo. El pedido inicial de esa tienda nos dio el capital para obtener nuestro registro sanitario, para diseñar una etiqueta profesional, para empezar a pensar en grande. El éxito en San Miguel de Allende nos abrió las puertas a otras ciudades turísticas: Guanajuato, Querétaro, Pátzcuaro. Nuestra producción casera ya no era suficiente. Tuvimos que alquilar un pequeño local, contratar a nuestras primeras empleadas, 2 señoras del pueblo expertas en la cocina tradicional. Pero yo insistí en una cosa: el proceso debía seguir siendo artesanal. El cazo de cobre, el movimiento lento y constante de la pala de madera, el ingrediente secreto de la abuela. No íbamos a sacrificar el alma de nuestro producto por la velocidad de la producción. Esa decisión, a la larga, fue la clave de nuestro éxito. Mientras otras marcas industriales inundaban el mercado con cajetas llenas de conservadores y sabores artificiales, la nuestra se destacaba por su autenticidad. La cajeta de la abuela no era solo un dulce, era una experiencia, un viaje al corazón de México. Pero el crecimiento rápido trajo consigo un nuevo y peligroso desafío. Empezamos a llamar la atención de La Corona, una de las empresas de dulces más grandes del país. Al principio intentaron comprarnos. Nos ofrecieron una suma que nos pareció astronómica. «Véndanos la marca y la receta, señor Jiménez», me dijo su director en una reunión en sus oficinas corporativas. «Usted y su familia no tendrán que volver a trabajar en su vida». La oferta era tentadora. Significaba seguridad, el fin de todas nuestras preocupaciones. Pero cuando miré a Sofía, que me había acompañado a la reunión, vi en sus ojos la misma respuesta que sentía en mi corazón. «Gracias, pero no», respondí. «Esta empresa es el legado de mi abuela y el futuro de mi pueblo. No está en venta». El director sonrió, pero su sonrisa era fría. «Es una lástima. Espero que no se arrepienta de su decisión». Sus palabras sonaron como una amenaza, y lo eran. A las pocas semanas, La Corona lanzó al mercado su propia versión de cajeta artesanal. La etiqueta era sospechosamente similar a la nuestra. El sabor era una imitación barata, pero tenían algo que nosotros no: un presupuesto de marketing millonario y el poder de presionar a los supermercados. De repente, nuestras ventas se desplomaron. Las tiendas que antes nos pedían cajas y cajas, ahora nos devolvían el producto. «Lo siento, Mateo», me decían los dueños. «La gente prefiere la marca más barata. No podemos competir». Estábamos siendo aplastados por el peso de un gigante. Por cuarta vez en mi vida, la sombra del fracaso volvía a cernirse sobre mí. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba solo. Tenía a mi familia, tenía a mi pueblo y tenía un producto en el que creía con toda mi alma. «No vamos a rendirnos, Mateo», me dijo Sofía esa noche, mientras mirábamos los números rojos. «Luchamos demasiado para llegar hasta aquí. Pero ¿cómo luchar contra un monstruo como La Corona? No teníamos dinero para publicidad, no teníamos poder de negociación. Parecía una batalla perdida». Fue entonces cuando Leo, mi hijo, que había estado estudiando comunicación en la universidad, tuvo una idea. «Papá, no podemos ganarles en su juego, en los supermercados, en la televisión, pero podemos ganarles en el nuestro, en la autenticidad, en la historia». «¿A qué te refieres?», le pregunté. «Vamos a contarle al mundo nuestra verdad», dijo, sus ojos brillando de emoción. «Vamos a mostrarles quiénes somos. Vamos a usar el poder de Internet, de las redes sociales. Vamos a convertir nuestra debilidad en nuestra mayor fortaleza». Al principio no entendí muy bien. Yo era un hombre de otra generación, un hombre que apenas sabía usar el celular, pero confié en mi hijo. Durante la semana siguiente, Leo, con la ayuda de sus amigos de la universidad, produjo un pequeño video. No era nada profesional, estaba grabado
con un celular, pero era real. Mostraba a mi esposa y a las mujeres del pueblo cocinando la cajeta en los casos de cobre, mostraba mi taller, contaba mi historia, mis fracasos, el cuaderno de mi abuela, y terminaba con una simple pregunta: ¿qué prefieres? ¿Un producto hecho en una fábrica por una corporación o un dulce hecho a mano con la receta y el corazón de una familia? Lo subimos a internet sin ninguna expectativa. En 24 horas el video se había vuelto viral. La gente comenzó a compartirlo, conmovida por la autenticidad de nuestra historia. Yo quiero la cajeta de verdad. Apoyemos a los pequeños productores. La cajeta de la abuela. El hashtag se convirtió en tendencia. La historia del pequeño productor de Hidalgo luchando contra el gigante corporativo capturó la imaginación del país. Los medios de comunicación comenzaron a llamarnos: periódicos, estaciones de radio, programas de televisión. De repente, todo el mundo quería contar nuestra historia. La Corona, en 1900, un intento desesperado por controlar los daños, nos acusó de robar su receta, pero era demasiado tarde. Nadie les creyó. Su mentira solo sirvió para aumentar el apoyo hacia nosotros. Las tiendas que nos habían cerrado las puertas ahora nos llamaban suplicando que volviéramos a surtirles. Las ventas de su imitación se desplomaron. Habíamos ganado, no con dinero ni con poder, sino con la verdad. Habíamos demostrado que, en el mundo moderno, la autenticidad y una buena historia podían ser más poderosas que cualquier campaña de marketing. La victoria sobre La Corona nos catapultó a un nuevo nivel. Dejamos de ser una marca regional para convertirnos en un fenómeno nacional. La demanda era tan grande que tuvimos que construir una nueva fábrica, una de verdad, con tecnología de punta, pero siempre manteniendo el corazón artesanal del proceso. Creamos cientos de empleos, no solo en nuestro pueblo, sino en toda la región, reactivando la economía local de una manera que ni el gobierno había logrado. Y yo, Mateo Jiménez, el hombre que había quebrado 3 veces ahora, a mis 50 años, estaba al frente de un imperio en crecimiento. Pero esta vez, el éxito se sentía diferente. No era solo mío, era el éxito de mi familia, de mi pueblo, de mi abuela. Era un éxito con sabor a cajeta, a perseverancia y sobre todo a justicia. Una tarde, mientras caminaba por la nueva fábrica, vi a un grupo de visitantes recorriendo las instalaciones. Eran estudiantes de una escuela de negocios, y la guía que les explicaba el proceso de producción, con una pasión y un conocimiento que me llenaron de orgullo, era mi hija, Ana. Me vio, sonrió y sin interrumpir su explicación, me guiñó un ojo. En ese momento, entendí que mi verdadero legado no era la empresa ni el dinero. Era eso, era haber construido algo que inspiraba a la siguiente generación, algo que demostraba que, incluso después de los peores fracasos, siempre es posible encontrar la receta para un nuevo y dulce comienzo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La victoria contra La Corona fue mucho más que un triunfo comercial. Fue una validación moral que nos dio un impulso increíble. De repente, ya no éramos solo fabricantes de dulces, éramos los guardianes de una tradición, los protagonistas de una historia de David contra Goliat, que resonaba en todo el país. Las puertas que antes se nos cerraban, ahora se abrían de par en par. Grandes cadenas de supermercados, hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina, todos querían tener la cajeta de la abuela en sus menús y estantes. El desafío ya no era cómo vender, sino cómo crecer sin perder nuestra esencia, sin traicionar la promesa de autenticidad que nos había llevado hasta ahí. Fue un período de decisiones cruciales. Podríamos haber seguido el camino fácil, industrializar completamente la producción, usar ingredientes más baratos, sacrificar la calidad por el volumen. Era la
Fórmula que todos los consultores de negocios nos recomendaban. Necesitan optimizar sus costos, escalar la producción, nos decían en sus oficinas con aire acondicionado. Pero cada vez que consideraba esa opción, recordaba el sabor de la primera cajeta que hice en aquella cocina ajena, el sabor de la receta de mi abuela, y sabía que no podía hacerlo. «No vamos a vender nuestra alma, Mateo», me dijo Sofía una noche mientras revisábamos los planos para la nueva fábrica. «La gente no compra nuestra cajeta porque sea la más barata. La compra porque es la mejor, porque es real. Si perdemos eso, lo perdemos todo». Tenía razón, como siempre. Tomamos entonces una decisión que fue en contra de toda lógica empresarial convencional. En lugar de centralizar y automatizar, decidimos descentralizar y humanizar. Creamos pequeñas cocinas comunitarias en varios pueblos de la región. Cada cocina era una cooperativa, dirigida por las mujeres del lugar, a quienes capacitamos en la receta original de mi abuela. Les proporcionamos los mejores ingredientes, los casos de cobre, todo el equipo necesario, y les compramos toda su producción a un precio justo, garantizándoles un ingreso digno y estable. Fue una locura logística, mucho más complicada que tener una sola megafábrica, pero el resultado fue extraordinario. No solo mantuvimos la calidad artesanal del producto, sino que revitalizamos la economía de media docena de pueblos que estaban muriendo. Generamos empleos donde no los había. Empoderamos a cientos de mujeres. Creamos un modelo de negocio sostenible y socialmente responsable que comenzó a llamar la atención a nivel internacional. Nuestra historia fue publicada en periódicos como el New York Times y The Guardian. Nos convertimos en un ejemplo de capitalismo consciente. Y yo, el hombre que había quebrado 3 veces, ahora era invitado a dar conferencias en universidades de prestigio sobre cómo construir un negocio exitoso con un impacto social positivo. Era surrealista. Parado frente a estudiantes de MBA en Harvard, con un traductor a mi lado, les contaba la historia de mi abuela, de los casos de cobre, del poder de una comunidad unida. Y veía en sus ojos no la lástima que tanto había temido, sino una profunda admiración. El éxito nos permitió finalmente tener la vida que siempre habíamos soñado. Compramos una pequeña hacienda en las afueras de nuestro pueblo, un lugar con árboles frutales, un pequeño río y espacio suficiente para que nuestros nietos, que ya empezaban a llegar, corrieran libres. Sofía finalmente tuvo el jardín que siempre quiso, un paraíso de flores y hortalizas. Y yo construí el taller de herrería más increíble que se puedan imaginar, mi refugio personal, donde, en mis ratos libres, seguía dándole forma al metal, creando no por necesidad, sino por el puro placer de hacerlo. Pero a pesar de la comodidad material, nunca olvidamos de dónde veníamos. Seguíamos viviendo en nuestro mismo pueblo, rodeados de la misma gente. Nuestros mejores amigos seguían siendo los vecinos de siempre, no los empresarios millonarios que ahora nos invitaban a sus yates. Y cada domingo, sin falta, íbamos a la plaza a comer un helado, como cualquier otra familia. Era nuestra forma de mantener los pies en la tierra, de no dejar que el éxito nos robara la sencillez. Un día recibí una carta. No tenía remitente, solo el sello de una prisión de máxima seguridad. La abrí con un mal presentimiento. Era del exdirector de la Corona, el hombre que había intentado destruirnos. Estaba cumpliendo una condena por fraude y otras prácticas ilegales que salieron a la luz después de su fallido intento de atacarnos. En la carta no pedía perdón, solo decía: «Usted ganó, Jiménez, pero no se engañe, no fue porque fuera mejor, fue porque tuvo suerte. El mundo no es como usted lo pinta, es una selva, y tarde o temprano, otro depredador más grande vendrá por usted». La carta me dejó un sabor amargo. ¿Tenía razón? ¿Había sido solo suerte?
Estaba viviendo en una burbuja, ignorando la verdadera naturaleza del mundo. Esa duda se instaló en mí como un veneno. Comencé a volverme más desconfiado, más paranoico. Veía competidores donde solo había admiradores. Veía amenazas donde solo había oportunidades. El fantasma de mis fracasos pasados, que yo creía haber enterrado, comenzaba a resurgir. «Estás volviendo a ser el de antes, Mateo», me dijo Sofía una noche, después de que yo explotara de ira en una reunión por un pequeño error de logística. «El éxito te está haciendo perder la perspectiva, te está volviendo temeroso». No quería escucharlo, pero sabía que tenía razón. El miedo al fracaso, incluso en la cima del éxito, me estaba envenenando, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido, no desde afuera, sino desde adentro. Estaba tan enfocado en proteger mi imperio que me estaba olvidando del hombre que lo había construido. La crisis llegó a un punto crítico durante la negociación de un contrato para llevar nuestros productos a Europa. Era el paso más grande que habíamos dado, pero yo estaba paralizado por el miedo. Cuestionaba cada cláusula, desconfiaba de cada socio potencial, veía riesgos en todas partes. «No podemos firmar esto», le grité a mi hijo en una junta. «¿No ven que nos están tendiendo una trampa?» Leo, que ahora era nuestro director comercial, me miró con una tristeza que me desarmó. «Papá», dijo con calma, «la única trampa en la que estamos cayendo es en la de tu propio miedo. El hombre que nos enseñó a arriesgarnos, a creer, ahora es el que nos frena. ¿Qué te pasó?» Sus palabras me golpearon con la fuerza de un huracán. Salí de la sala de juntas, tomé mi camioneta y conduje sin rumbo durante horas hasta llegar a la plaza de nuestro pueblo. Me senté en la misma banca donde, años atrás, había vendido mis primeros frascos de cajeta, y ahí, en el silencio de la noche, finalmente me enfrenté a mí mismo. Mi hijo tenía razón. Me había convertido en todo lo que despreciaba. Un hombre temeroso, desconfiado, paralizado por el miedo a perder lo que tenía. El éxito no me había liberado, me había encarcelado. En ese momento tomé una decisión. Al día siguiente, convoqué a una reunión de emergencia con mi familia y el consejo directivo de la empresa. «A partir de hoy», anuncié, «dejo la dirección general de la cajeta de la abuela». Hubo un silencio de estupefacción. «No me estoy retirando», aclaré. «Simplemente estoy volviendo a mi lugar. Mi hijo, Leo, asumirá la presidencia. Él tiene la visión y el coraje para llevar esta empresa al siguiente nivel, y yo volveré a la cocina». Nadie entendía. «¿A la cocina, papá?» «Sí», respondí, sintiendo un peso liberarse de mis hombros. «Vuelvo a ser lo que siempre fui, el guardián de la receta. Mi trabajo ya no será tomar decisiones de negocios, sino asegurar que cada frasco de cajeta que salga de nuestra fábrica tenga el mismo sabor, la misma alma, que el primero que hice en aquella vecindad. Vuelvo a ser el corazón, no la cabeza, de esta empresa». Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Liberado de la presión de la gestión, volví a encontrar la alegría en el proceso, en la creación. Y la empresa, bajo el liderazgo audaz de mi hijo, floreció como nunca antes. Firmaron el contrato con Europa, se expandieron a Asia, pero siempre manteniendo el compromiso con la calidad y con nuestra gente. Un día, mientras experimentaba con una nueva receta en mi cocina laboratorio, Leo entró con un sobre en la mano. «Papá, esto llegó para ti». Era una invitación. La Universidad de Harvard nos otorgaba a mí y a la empresa el premio al emprendimiento social del año. Querían que fuera a Boston a recibirlo y a dar un discurso. ¿Yo? ¿Un discurso en Harvard? Me reí. «Leo, yo apenas terminé la secundaria». «Papá», dijo, poniendo una mano en mi hombro, «tu historia es más valiosa que cualquier doctorado. Ve y cuéntales todo». Y lo hice.
Parado en aquel auditorio imponente, frente a las mentes más brillantes del mundo, conté mi historia, no la versión pulida de las revistas de negocios, sino la verdad cruda, los fracasos, la humillación, la desesperación y la cajeta. Les hablé de mi abuela, de mi pueblo, de cómo la salvación puede encontrarse en los lugares más inesperados. Al terminar, el silencio fue absoluto. Y luego, un aplauso que pareció no tener fin. En ese momento, bajo las luces de aquel escenario, entendí mi verdadero legado. No era el imperio que había construido, sino la simple y poderosa lección que mi vida representaba, que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte, que no importa cuán humilde sea tu origen, siempre puedes soñar en grande, y que a veces la receta para el éxito no está en un plan de negocios, sino en el cuaderno viejo y manchado de tu abuela, esperando a ser redescubierta. Y esa, amigos, es una verdad que sabe mucho más dulce que cualquier cajeta. La vida, después de aquel punto, encontró un ritmo sereno y gratificante. La empresa, bajo la dirección de Leo, se expandió de una manera que yo nunca hubiera imaginado, pero siempre se mantuvo fiel a nuestros principios. Se convirtió en una de las primeras empresas de México en obtener la certificación de Empresa B, un reconocimiento global para compañías que cumplen con altos estándares de desempeño social y ambiental. La cajeta de la abuela no solo era deliciosa, era una marca en la que la gente confiaba, un símbolo de que se podía hacer negocios de una manera diferente, más humana. Mi rol como guardián de la receta me dio una nueva juventud. Pasaba mis días en un laboratorio que parecía la cocina de un científico loco, experimentando con nuevos sabores, siempre usando ingredientes de nuestra región. Cajeta con café de Chiapas, con vainilla de Papantla, con chile de Yahualica. Cada nuevo producto era un homenaje a la riqueza de nuestra tierra. Sofía y yo nos convertimos en abuelos a tiempo completo. Ver a nuestros nietos crecer, correr por el mismo patio donde yo había dado mis primeros pasos como empresario, era una alegría que superaba cualquier éxito profesional. Les contaba historias, no de negocios, sino de la tierra, del campo, de la importancia de nunca olvidar de dónde vienes. Un día, recibí una visita inesperada en la fábrica. Era un grupo de ejecutivos de la Corona, la empresa que había intentado destruirnos. Venían con una propuesta. Querían que los asesoráramos, que les enseñáramos cómo transformar su gigantesca corporación en una empresa más consciente, más conectada con la gente. La ironía era casi poética. El gigante, que había perdido la batalla, ahora venía a pedirle consejo al pequeño David. Acepté, pero con una condición: que crearan una fundación para apoyar a los pequeños productores de dulces tradicionales de todo el país, aquellos que estaban siendo aplastados por la competencia industrial. Y lo hicieron. Mi mayor victoria no fue haberlos vencido, fue haberlos transformado. Hoy, a mis 70 años, miro hacia atrás y veo un camino lleno de baches, de caídas, de momentos en los que estuve a punto de rendirme. Pero también veo un camino lleno de amor, de apoyo, de segundas oportunidades. Entiendo que mis 3 fracasos no fueron fracasos en absoluto, fueron lecciones. La tienda de abarrotes me enseñó sobre la competencia, la constructora sobre las crisis económicas, la granja de pollos sobre los imprevistos de la naturaleza y la taquería sobre la importancia del momento oportuno. Cada caída me preparó para el cuarto y definitivo intento. Me enseñó la humildad, la resiliencia y la sabiduría que necesité para no cometer los mismos errores. Así que, si estás ahí, sintiéndote un fracasado, recuerda mi historia. Quizás no estés fracasando.
Quizás solo estés en clase, aprendiendo las lecciones que necesitas para tu gran acierto. No te rindas. Sigue cocinando tu receta, porque nunca sabes cuándo el mundo estará finalmente listo para probarla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La colaboración con La Corona, que comenzó como una simple asesoría, se transformó en una alianza inesperada y poderosa. Juntos, creamos el Fondo Dulce Tradición, una iniciativa a nivel nacional para preservar y promover las recetas de dulces artesanales de todo México. Viajamos por el país, desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Yucatán, buscando a esas abuelas, a esos maestros dulceros que guardaban en sus cocinas tesoros gastronómicos a punto de desaparecer. Les ofrecimos capital, capacitación y acceso a un mercado más grande, siempre con el compromiso de respetar su autonomía y la autenticidad de sus recetas. Fue un proyecto hermoso, una forma de devolverle a México un poco de la dulzura que me había salvado. Y para mí, fue una forma de cerrar el círculo. El hombre que había encontrado su salvación en la receta de su abuela, ahora ayudaba a que otras recetas de otras abuelas no se perdieran en el olvido. Sofía, mi esposa, fue el alma de este proyecto. Con su calidez y su empatía, se ganaba la confianza de las comunidades, escuchaba sus historias y se aseguraba de que nuestra ayuda fuera genuina y respetuosa. Estamos salvando más que recetas, Mateo, me decía. Estamos salvando memorias, estamos salvando identidades. Y tenía razón. Cada dulce que rescatábamos, cada historia que documentábamos, era un pequeño acto de resistencia contra un mundo que avanza demasiado rápido, olvidando a menudo la belleza de lo simple. En uno de esos viajes, en un pequeño pueblo de Michoacán, conocimos a una anciana que hacía los ates más increíbles que había probado en mi vida. Mientras nos contaba su receta, me di cuenta de que tenía en su cocina el mismo tipo de cazo de cobre que mi abuela usaba. En ese momento sentí una conexión profunda, una hermandad que trascendía el tiempo y el espacio. Éramos parte de la misma historia, guardianes del mismo fuego. A medida que me acercaba a los 70 años, comencé a delegar cada vez más las responsabilidades de la empresa en mis hijos. Leo, con su visión audaz, había expandido la cajeta de la abuela a mercados internacionales, convirtiéndola en una marca de lujo en ciudades como París y Tokio. Ana, con su corazón compasivo, se hizo cargo de la fundación, multiplicando su impacto y creando nuevos programas. Yo me convertí en una especie de embajador, un patriarca que viajaba por el mundo contando su historia, no para vender un producto, sino para vender una idea, la idea de que un negocio puede tener alma. Pero mi lugar favorito seguía siendo mi taller, mi laboratorio de sabores. Ahí, rodeado del olor a leche quemada y a especias, me sentía verdaderamente en casa. Seguía experimentando, buscando nuevas combinaciones, no por una necesidad comercial, sino por el puro placer de crear, de mantener viva la llama de la curiosidad. Un día, recibí una carta del gobierno de Hidalgo. Querían otorgarme la medalla al mérito empresarial, el más alto honor del Estado. Mi primer impulso fue rechazarla. Nunca me sentí cómodo con los premios, con los reconocimientos. Pero Sofía me convenció. No es para ti, Mateo, me dijo. Es para todos los que creyeron en ti. Es para el pueblo. Es para tu abuela. Y fui. En la ceremonia, rodeado de políticos y empresarios, me sentí fuera de lugar. Pero cuando subí al estrado a recibir la medalla, no vi sus rostros. Vi el rostro de mi esposa, de mis hijos, de don Ramiro el ferretero, de la gente de mi pueblo. Y mi discurso no fue sobre estrategias de negocio, fue sobre la gratitud. Agradecí a mi abuela por su receta, a mi esposa por su fe inquebrantable, a mis hijos por su apoyo, a mi pueblo por su trabajo.
Yo no construí un imperio, dije al final, mi voz embargada por la emoción. Solo tuve la suerte de recordar una receta y de estar rodeado de gente increíble que me ayudó a cocinarla. Este premio no es mío, es nuestro. La vida, después de eso, encontró un ritmo apacible. Los grandes desafíos habían pasado. La batalla había sido ganada. Ahora era tiempo de disfrutar de la cosecha. Pasaba mis días entre mi taller, la fundación y, sobre todo, mi familia. Me convertí en el abuelo que siempre quise ser, ese que cuenta historias, que enseña a pescar, que siempre tiene un dulce escondido en el bolsillo. Un domingo por la tarde, mientras estábamos todos reunidos en el jardín de la hacienda, mi nieto más pequeño se me acercó con el viejo cuaderno de recetas de mi abuela en sus manos. Lo había encontrado en mi estudio. «Abuelo, ¿es verdad que esto es un mapa del tesoro?», me preguntó con sus ojos llenos de inocencia. Sonreí. «Sí, mijo, es el mapa del tesoro más grande de todos». Y mientras le explicaba lo que significaba cada ingrediente, cada anotación, entendí que mi historia había trascendido. Ya no era solo mi pasado, era el futuro de mi familia. Una leyenda que se contaría de generación en generación. Una leyenda sobre un hombre que fracasó 3 veces, pero que en su cuarto intento, armado solo con el amor de su familia y la receta de su abuela, construyó mucho más que un imperio. Construyó un legado, y ese, carnales, es el único tipo de éxito que realmente importa, el que se puede compartir, el que inspira, el que perdura. La historia de la cajeta de la abuela se sigue contando, no solo en nuestro pueblo, sino en muchas partes. Se ha convertido en un pequeño faro de esperanza para aquellos que sienten que han fracasado. Un recordatorio de que la vida siempre puede dar un giro inesperado. A veces, la solución a nuestros problemas más grandes no está en una idea nueva y revolucionaria, sino en algo que siempre ha estado ahí, en nuestras raíces, en nuestra memoria, esperando a ser redescubierto. Mi vida es la prueba de ello. Hoy, a mis 75 años, mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, pero mi corazón está más lleno que nunca. Sofía y yo pasamos nuestros días en la tranquilidad de nuestra hacienda, viendo a nuestros nietos correr por el mismo campo donde yo, de niño, soñaba con un futuro diferente. La empresa sigue en manos de mis hijos, creciendo, pero sin perder el alma. Y yo de vez en cuando, todavía bajo a la cocina, tomo el viejo cazo de cobre y con mis manos temblorosas preparo una pequeña porción de cajeta solo para mí, solo para recordar el sabor de la desesperación, el sabor de la esperanza y finalmente el dulce sabor del triunfo. Un triunfo que no fue solo mío, sino de todos los que en el camino se negaron a dejarme rendir. Así que si estás ahí, sintiendo el peso de tus propios fracasos, pensando que ya no hay salida, te pido que hagas una pausa. Busca en tus recuerdos, en tu historia, en las recetas de tu propia abuela. Quizás, escondida en el lugar más simple, en la memoria más humilde, se encuentre la clave, la idea, el sabor que puede cambiarlo todo. No te rindas, porque, como aprendí a los 48 años, a veces es necesario quebrar 3 veces para poder reconstruirse de una manera mucho más fuerte, más dulce y más verdadera en el cuarto y definitivo intento. Y esa, amigos, es la receta más valiosa que les puedo compartir, es la historia de mi vida. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.